¿Quiénes son los verdaderos conspiradores deseando apoderarse del mundo? ¿Son los judíos o son los jesuitas? ¿Y cuál será el nuevo orden mundial tras la pandemia del coronavirus, que según Bill Gates terminará el 2021 para los países ricos y el 2022 para el resto del mundo? ¿Cuáles son las revelaciones de los informantes Edward Snowden, ex analista de la CIA, y de Karen Hudes, ex abogado del Banco Mundial? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Papa Francisco y el Vaticano? Estas y más preguntas responderemos en este tema de actualidad profética. Mi nombre es Enrique Rosenthal y soy del Ministerio Profético Navegando del Pasado al Futuro. Pero antes de comenzar, les invito que oremos para que Dios nos bendiga en este tema tan importante. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites analizar otro tema tan importante de actualización profética. Te pedimos que nos bendigas, que nos ilumines, que nos acompañes para que podamos entender tu palabra y lo que está ocurriendo en el mundo y que tú vienes pronto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos viendo el marco bíblico y profético. La profecía apocalíptica predice un final escenario global en el cual el ser humano no puede comprar ni vender a menos que se someta al sistema totalitario que impondrá una forma de adoración a la fuerza con un decreto de muerte. Lo pueden leer en Apocalipsis 13, 15 al 18. Y está en relación al número 666, que es el número de adoración al sol, al dios sol y al día del sol, o llamado domingo. Dejo aquí abajo en la descripción del video el enlace a mi tema, el origen del misterioso número 666, para que lo puedan estudiar mejor. Lo que la profecía predice es el surgimiento de un sistema socialista global con carácter dictatorial que está, 1, en contra de la vida, porque impondrá un decreto de muerte a los que no se someten. 2, en contra de la libertad religiosa y civil, pues impondrá una forma de adoración a la fuerza. Y 3, en contra de la propiedad privada, porque prohibirá comprar y vender a los que no se someten a ese sistema babilónico. La antigua profecía de Daniel 11:43 nos presenta este sistema totalitario del tiempo del fin con el nombre el Rey del Norte, que se apodera de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas, es decir, las riquezas del mundo entero. Esta imagen se encuentra también en Apocalipsis 17 con la descripción de una gran ramera babilónica. Es decir, una iglesia o una religión caída que se alejó de Dios. Además es muy rica, vestida de púrpura, escarlata, oro y piedras preciosas. Nos dice también que está asentada a nivel mundial, controlando los reyes de la tierra y engañando espiritualmente a sus moradores. También encontramos este mismo sistema al final en Apocalipsis 18, 2 y 3, donde todas las naciones de la tierra, con todos sus reyes, hoy diríamos presidentes, junto con los mercaderes, es decir, los comerciantes, están unidos en un sistema babilónico. Babilonia significa confusión. Pero la profecía predice la espantosa caída final de este sistema opresor y tan alejado de Dios y de su justicia, pues después retornará el Señor Jesucristo con su reino divino, eterno y celestial, lleno de amor y justicia, descrito en las profecías de Daniel y del Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia. Así que en Apocalipsis 13, los versículos 14 y 15, encontramos un boicot económico con el propósito de someter a la humanidad entera y matar al que no adorase de la manera impuesta a todos los habitantes de la tierra completamente engañados. Para implementar esta agenda, tiene que haber dos realidades entrelazadas.
1. Un sistema financiero y económico global. Y 2. Un sistema de vigilancia y control total. Ambos escenarios solamente son posibles en el tiempo del fin con la globalización y la digitalización del mundo y sus sistemas financieros y sociales. ¿Conocen la metáfora de la rana? Si se la pone repentinamente en agua hirviendo, pues saltará. Pero si la rana se pone en agua tibio, que luego se calienta lentamente, la rana no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. Y esto es lo que está ocurriendo a la humanidad. Analicemos el primer escenario, acerca de un sistema financiero globalizado. Hace algunos años que las élites están en guerra contra el dinero en efectivo, pues son un sinónimo de libertad, como los metales preciosos, el oro y la plata. Y los logros de estas élites son limitaciones y prohibiciones de dinero en efectivo. Sus argumentos son aparentemente muy buenos. La lucha contra el crimen organizado, contra el robo, contra la evasión de impuestos y el financiamiento del terrorismo, contra la corrupción y el lavado de dinero. Y de esta manera se vienen eliminando las divisas de gran denominación. Por ejemplo, en el año 2000, los $1,000 canadienses desaparecieron y los $10,000 de Singapur. En el año 2016, los 500 euros de Europa y las 1,000 rupias en la India, los billetes de mayor denominación. Y también ahora ya se habla de eliminar el billete de los $100. Países de Escandinavia como Suecia y Dinamarca piensan en eliminar por completo el dinero en efectivo, igual como Corea del Sur, Noruega, Bélgica y Holanda, que están muy avanzados en este proceso y donde ya prácticamente es casi imposible pagar en dinero en efectivo, todo está siendo digitalizado. Les quiero contar una pequeña experiencia personal. Cuando fui a Holanda, quería entrar a un museo, pero solo era posible pagar con una tarjeta de crédito o de débito. Luego quería tomar el bus, pero no era posible pagar en efectivo, solamente con tarjeta. Luego fui a un hotel y había sido un hotel digital y solo era posible pagar con tarjeta. Y lo más curioso fue cuando volví con el tren hacia Alemania. Y ahí, en la estación del tren, el baño solamente funcionaba con tarjeta. En otras palabras, está tan avanzado esta agenda que en muchos lugares, si uno no tiene una tarjeta y dinero digital, no puede viajar, no puede ir a un hotel, no puede ni siquiera ir al baño. Es tremendo lo que está ocurriendo. Y aparte de esto vienen las prohibiciones del dinero en efectivo. Por ejemplo, en el año 2012, Grecia limitó a 1,500 euros el permiso para comprar o vender cosas en efectivo. Todo lo que es superior a ese monto tiene que ser bancarizado. Italia ese mismo año limitó a 1,000 euros. España también a 1,000 euros. En el 2014, Bélgica redujo el permiso de dinero en efectivo a 3,000 euros. Y en el 2015 Francia también lo redujo a 1,000 euros. Y en el 2017 Alemania lo redujo a 10,000 euros. Eso significa si alguien quiere hacer una compra de algún bien o servicio superior a estos montos, tiene que ser bancarizado. Y el gobierno, los bancos, las transnacionales saben exactamente qué has comprado, cuándo has comprado, de quién has comprado. Tampoco ya hay secreto bancario. Varios países fueron derogando el secreto bancario, como Andorra y Honduras en el 2016, o Uruguay, Guatemala e inclusive Suiza en el 2017. Ya no hay el famoso secreto bancario. Cada vez somos más transparentes. Lo que experimentamos es una digitalización del dinero y de la economía. Dinero digital, tarjetas de crédito, de débito, todo a través de transferencias bancarias, pagos por celular
y cosas parecidas. Tampoco debemos olvidarnos de las famosas criptomonedas. El dinero está siendo digitalizado progresivamente ante nuestros ojos. En algunos países la tendencia es mucho más avanzada que en otros países. Pero actualmente, con el coronavirus, esta tendencia está siendo apresurada aún más y con las medidas adoptadas por los gobiernos. Ahora analizaremos el segundo escenario, un estado de vigilancia y de control total que se está levantando. Hemos llegado a ser ciudadanos transparentes. Estamos básicamente desnudos frente al sistema. Ya no hay anonimidad ni privacidad. Todo está siendo digitalizado y registrado a través de los bancos, los sistemas financieros, las redes sociales, el Internet. Hemos llegado a ser un libro abierto para los gobiernos, los bancos, las corporaciones transnacionales que pueden ver todo movimiento que realizamos. Saben dónde estamos, qué hacemos, con quiénes nos relacionamos, cuál es nuestra opinión política o nuestra creencia religiosa. Saben a quién apoyamos. Saben los libros que compramos, las cosas que nos gustan, los sitios web que visitamos. Todo en tiempo real. El celular sabe nuestra ubicación. Si estamos en un restaurante, si estamos en nuestra casa, el celular nos puede rastrear en tiempo real. El celular, cuando subimos una foto a una red social, los sistemas de reconocimiento facial son tan avanzados que te permiten inmediatamente con la pregunta ¿quieres etiquetar a esta persona? Porque ya ha reconocido inmediatamente quién es la persona en la foto y uno puede etiquetarla con el nombre. Mi madre nació en Madrid, en la capital de España, y cuando fuimos a visitar recientemente el lugar de su nacimiento, vimos que se había convertido en un monumento en contra del sistema de vigilancia y control total. Eso me pareció muy interesante porque también nosotros nos oponemos a este tipo de sistema de vigilancia predicha, por si acaso, en la novela 1984 por George Orwell y fue publicado en 1949. Esa novela describe un vigilante hermano mayor, omnipresente, que vigila todo lo que hacemos. Pero la realidad en la que hoy en día ya vivimos va mucho más allá de la imaginación presentada por George Orwell. Así que observamos con preocupación tendencias y desarrollos hacia una meta, hacia un clímax, hacia una vigilancia y un control absoluto y total, financiero y social, mucho más moderno, detallado y extenso que el control implementado por los nazis bajo el régimen totalitario de Hitler. ¿Saben? En el futuro, con un clic, se podría eliminar del sistema financiero y social a personas o grupos de personas incómodos o opositores para la agenda del nuevo orden mundial. Aquellos que no se someten no podrán comprar ni vender. Y ahora les quiero contar acerca de dos alertadores, también llamados denunciantes o informantes, filtradores o delatores. Se trata de ciudadanos que trabajando en sectores públicos o privados deciden dar a conocer a los medios de comunicación o a los organismos públicos hechos presuntuosamente criminales, como delitos, peligros o fraudes a la sociedad civil. Lamentablemente, muchas veces ellos son vistos no como héroes, sino como villanos, aunque se arriesgan todo para dar a conocer lo que han descubierto. Ahora les quiero presentar una cronología del año 2013 y presten mucha atención y luego les explico la importancia. El 13 de marzo de 2013, el Papa Francisco, el primer Papa jesuita, fue nombrado. 9 semanas después, el 22 de mayo del 2013, Karen Hudes,
denunció el Banco Mundial y reveló la existencia de una superentidad financiera que controla una buena parte del dinero global. También informaciones impresionantes acerca de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y 2 semanas después, el 5 de junio de 2013, Edward Snowden publicó en el periódico The Guardian sus primeras revelaciones que la privacidad está en riesgo y que estamos siendo vigilados masivamente. Edward Snowden dijo la famosa frase: sostener que el derecho a la privacidad no es tan importante porque uno no tiene nada que ocultar, es como decir que el derecho a la libre expresión no es tan importante porque uno no tiene nada que decir. Y yo le agregué, sería como decir que el derecho a la libertad religiosa no es tan importante porque uno no es creyente. A partir de 2013, Edward Snowden dio a conocer que estamos siendo vigilados masivamente. Nuestros celulares, nuestras comunicaciones, lo que escribimos y decimos en los chats, en los correos electrónicos, en el WhatsApp, en el Messenger, etc. Las cámaras tienen reconocimiento facial para las fotos, para los videos, con una precisión ya de 97.25%. Facebook rastrea nuestra ubicación en tiempo real. Hay sistemas de comunicación y de computación, los Smart TV, las consolas de videojuegos, los autos inteligentes, el GPS, la inteligencia artificial, inclusive microchips y posibles futuras vacunas con tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia. El famoso 5G que se quiere implementar en el mundo, que se refiere a la 5ª generación de tecnologías de telefonía móvil con una velocidad muchísimo superior para la navegación y la transmisión de datos digitales, y todo esto con el propósito de digitalizar más y más el mundo y al ciudadano hacia una vigilancia y un control total. Muchas de estas herramientas y de estos instrumentos son de mucha utilidad para nosotros. Nos facilitan muchas cosas, son modernos, son cool para los jóvenes, pero son herramientas e instrumentos que el sistema babilónico de vigilancia y de control total del tiempo del fin puede utilizar. Se pueden utilizar estas herramientas malvadamente por élites de poder, para ejercer presión o imponer leyes abusivas, sociales o religiosas, como la famosa marca de la bestia de Apocalipsis 13, leyes religiosas paganas de la Madre Tierra y del Padre Sol, el Dios Sol, con su antiguo Día del Sol, hoy disfrazado con un manto cristiano y conocido oficialmente como el Domingo. Eso es lo que finalmente se vendrá al mundo. Y ahora vamos a ver quiénes son los verdaderos conspiradores detrás del escenario que anhelan el poder mundial. ¿Son los judíos o son los jesuitas? Hay un libro que ha sido usado como herramienta de adoctrinamiento antisemita conocido como Los Protocolos de los Sabios de Sion. El libro describe los supuestos planes de una conspiración judeo-masónica en todas las naciones de la tierra y tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Ese libro ha sido utilizado para justificar ideológicamente las persecuciones que sufrían los judíos en la Rusia zarista. También Hitler los tomaba como una ilustración de la existencia de los designios ocultos de los judíos. Todavía hoy el texto sigue circulando, en particular dentro de las redes islamistas, y resurge periódicamente entre los partidarios de la extrema derecha. Además, constituye uno de los grandes temas de la propaganda antisemita en Internet. Pero para sorpresa de muchos, en las obras literarias originales, las cuales han sido plagiadas, los conspiradores fueron jesuitas. Los judíos no aparecen en ninguno de los 2 trabajos originales.
También Umberto Eco describió este hecho en su libro El péndulo de Foucault. Así que los judíos nunca tuvieron un rol de poder en la historia. Ellos no aparecen en ninguna secuencia profética de poderes ni del libro de Daniel ni del Apocalipsis. Más al contrario, ellos aparecen siempre sometidos a todas las demás potencias, los egipcios, los asirios, los babilonios, los meropersas, los griegos, los romanos. Mientras que el poder romano papal, con su orden jesuita, sí aparece como un actor en las secuencias de poderes terrenales, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Eso no significa que uno que otro judío en lo particular puede ser parte de la élite del nuevo orden mundial, pero esas son cosas muy diferentes. La pregunta es, ¿cuál será el nuevo orden mundial tras esta pandemia de coronavirus? Pues serán las Naciones Unidas en coregencia con el Vaticano, como ya vimos en otros temas. Y tal como muestra la profecía de Apocalipsis 17, pues tras el sexto, los Estados Unidos, que ahora todavía es, reinarán durante breve tiempo los reyes reunidos de la tierra en todo el mundo en coregencia con el Vaticano. ¿Saben? Ellos rechazan el nacionalismo e introducirán el globalismo. Ellos rechazan el capitalismo e implementarán un socialismo global. Estas son algunas de las metas conjuntas, pues tanto las Naciones Unidas como el Papa Francisco desean implementar una renta básica universal como parte de su estrategia de lucha contra la pobreza. Y de paso se ha dicho que los liberales y demócratas y globalistas de los Estados Unidos tienen el mismo deseo, como se ve expresado en las palabras de Michelle Obama y también de Barack Obama. And so we're going to have to consider new ways of thinking about these problems, like a universal income, review of our work week. Esas mismas palabras también escuchamos del dueño de Facebook, Zuckerberg, y también de Bill Gates, quien además predice el fin de la pandemia del coronavirus para el 2021 y el 2022. Y recuerde que el Papa es socialista y desea imponer un nuevo modelo económico mundial, al igual que el Foro Económico Mundial, que trabaja en el gran reinicio del año 2021, The Great Reset. Todos ellos trabajan en un nuevo modelo económico-social, supuestamente más justo y sostenible. Así, todos están de acuerdo con las metas de las Naciones Unidas y del Vaticano. Por lo tanto, es de esperar que el año 2022 posiblemente ya despertemos en el nuevo orden mundial, en el séptimo de la secuencia de Apocalipsis 17, aquel que durará breve tiempo. ¿Saben? Las naciones de la tierra están tan exageradamente endeudadas que nunca podrán eliminar esa deuda. ¿Quién sabe? Posiblemente las élites se pusieron de acuerdo para eliminar este problema con una gran recesión y una crisis financiera global planificada, para reiniciar la economía controladamente y evitar una posible guerra mundial. Nunca en la historia estuvimos en una crisis financiera tan profunda como ahora. Our guest today is whistleblower Karen Hughes, former senior counselor at the World Bank. Karen, it's great to have you on the show today. We're going to have a peaceful power transition this time around. We're not going to have World War III. I think that we're going to manage to get our act together. I'm not expecting a collapse. A very accurate game theory model is showing that we're going to manage to make a transition in a very smooth way. Maybe there'll be a few fits and starts, but I think most of the countries of the world are in favor of working together and not to have a collapse. Hace unos instantes vimos cómo Edward Snowden denunció y reveló la vigilancia masiva de la CIA.
Ahora veremos Karen Hudes, que es catalogada como la Edward Snowden del Banco Mundial y sus sorprendentes revelaciones. Ella descubrió y denunció la corrupción del Banco Mundial, cuyo dinero debería ir a los pobres. Is money the source of all evil, or just those who control it? Are banks there to keep the people's wealth, or to steal it? Can any government be called honest? Who runs the economic and political scenes? The World Bank is an international financial institution that's designated to help developing countries by providing loans, all in the name of, quote, reducing global poverty. However, the banking giant has been accused of actually increasing poverty by keeping the third world in perpetual debt and in servitude to the first world. But aside from its obvious critiques, there's also blatant criminal corruption taking place at the highest levels of the financial institution. One woman has risked everything to shed light on this truth. She's exposed information that reveals the extent of the collusion between financial groups and foreign governments. Her name is Karen Hudes. She was senior counsel at the World Bank for 12 years before blowing the whistle. She's joining me now to talk about her experience and what it all means for the rest of us. I'm joined by Karen Hudes. Thank you so much for coming on, Karen. Thanks for having me. Anybody that reported misconduct was fired. And we're all reporting the same thing, corruption from top to bottom of that institution. The money's going every which way but where it needs to go to fight poverty. Además, descubrió el control de las élites sobre la política y la economía. How much power the banking system really has over geopolitics? Would you say that they control the government as well? Absolutely. What I have documented is state capture. También reveló que los medios de comunicación son propiedad de esas élites y que por lo tanto nos encubren la verdad de lo que realmente ocurre y solo nos transmiten lo que desean que nosotros sepamos y creamos. I'm saying that we ignore the mainstream media because they are not telling us the truth. It has got to be stopped. It also bought up all the media and has been lying to people deliberately. 70% of the Americans in a recent Gallup poll distrust their media because it's owned by these banks. The mainstream media is completely owned and controlled by the same companies, private companies that own the Federal Reserve System. Most of the American citizens are clueless. And there's been something called state capture, which is to say that our legislature and our governmental institutions have been co-opted. And as an example of that, the Federal Reserve, the entities that own the Federal Reserve, own and control the media, the mainstream media, so that the public is deliberately misinformed and kept from learning a lot of what we're talking about. If the public doesn't know what's really going on, then you don't have a democracy, and that's what we're talking about. They also control all of the media. They control the television programs, they control the press, they control the movies, and so you're being brainwashed every single day of your life. And when you're trying to find explanations for what's going on, the first thing you need to do is to disregard what's ever on the news or written on the headlines, because that's just to trick you and to keep you ignorant. We can't trust corporate media. Corporate media is controlled. Is that what you're saying? And the story? Absolutely, because if corporate media was doing its job, do you think it would have taken this many years for you to hear about what's going on? Karen Hudes mencionó un estudio de 3 matemáticos del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Suiza, que analizaron una base de datos de 37 millones de compañías e inversionistas y se reveló una telaraña de propiedad de las 43.060 corporaciones transnacionales, es decir, empresas bursátiles. Y de ahí se reveló un mapa de 1.318 corporaciones, mayormente financieras, como corazón de la economía global, que acaparan el 60% de los ingresos globales. Además, descubrieron que detrás de este grupo selecto de bancos e instituciones financieras existe algo como una superentidad secreta de 147 empresas que dominan el mundo y su riqueza, controlando el 40% de los activos financieros, porque los grandes bancos y las corporaciones están
estrechamente interconectadas entre ellas con los mismos directores en sus juntas directivas. What of the corporate press? You said that you continuously tried to go to them with the story to cover it, and you were shunned as well. Absolutely, and the reason why I found out, it's because the corporate press is owned by one mega conglomerate. All of the financial institutions in the world, just about, are part of this scheme to rip off everybody, every single citizen on this planet. That's what I'm talking about. And it's not just my idea. There was a very accurate report on this from the Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland. 3 mathematicians looked at accurate corporate data on 43,000 transnational companies. And they found out that there's a secret super entity, they call it, that owns 60% of the earnings every year and 40% of the assets. They did this by putting the same people on the boards of these companies. So they have 10 times the economic power that they're entitled to. And they thought no one would catch them at it. This is a huge conglomerate. They found out that there was a secret super entity, mostly bankers. So you've got Goldman Sachs, you've got Citibank, you've got Bank of America, you've got, Deutsche Bank. But it turns out that these banks are actually all one bank. And they found out that there was something they call the super entity, which is pulling down 60% of the annual earnings of the 43,000 transnational companies. And the 10 banks that everybody thinks are separate, they all have the same directors on their boards. They're really, for practical purposes, one big conglomerate. And that group has been thinking that it's above the law, and it's not. So what you're saying is that there's a supranational banking institution that has board members shared on multiple corporations, so they're basically intermarried banking institutions? That's right. They're not fighting. They've all agreed. The fighting is what we're led to believe. They're all in cahoots, just like all the banks are in cahoots. All of these intelligence agencies are in cahoots too. So we are completely being bamboozled. It's like a big theater of the absurd for the world. And in the meantime, every single citizen is getting ripped off, big time. Entonces se me pararon las orejas y me puse muy atento cuando escuché sus siguientes revelaciones, pues Karen Hudes comenzó a hablar del actuar del Vaticano y de los jesuitas en todo este enredo financiero económico global. Ella reveló el destino de los impuestos que llegan al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa empresa privada es el Banco Central de los Estados Unidos y a la vez una de las instituciones económicas más influyentes a nivel mundial. Ella reveló que los impuestos van a los bancos de Inglaterra, donde se queda un 40%, y ahora, ojo, el 60% va a los jesuitas del Banco del Vaticano. When what's actually happening is their tax dollars are not even staying in their society. Their tax dollars are going by treaty to the United Kingdom, and then they're being transferred to the Vatican, to the Bank of the Vatican. And let me tell you how the tax payments work. Okay. This I couldn't believe in the beginning, but it's absolutely true. When you fill out your taxes and you send a check one place and you send the tax form another place, the check that you send goes directly to the Federal Reserve, and they take that check and they send it to the United Kingdom, and the UK keeps, not the government, the UK banksters keep 40%, and then they send 60% onto the Jesuits in the Vatican. That's what's happening to our tax dollars. Are you basically saying that the money that's being fed into the IRS ends up at the Vatican? 60% of it, except for the 40% cut that goes to the United Kingdom. Let me tell you how that happened. That happened because in 1200, the King of England borrowed a lot of money from the Vatican because of wars and signed a treaty that he would agree to keep repaying the money to the Vatican. And of course, he never caught up. So he was in trouble.
And then, do you remember when our Capitol building was burned down in 1812 by the UK? Right. Yeah. Okay. We have been having to pay war reparations to the United Kingdom all these years, and nobody has bothered to tell the people about it. Why would they do this? Why would we have a banking system where all the money ends up going to the Vatican and people run around starving? You had mentioned the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where is the connection to the Jesuit order, as well as through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. The secret societies, the Vatican, they're traitors to humanity. Getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches of the world. And in the meantime, all of the countries of the world know that this thievery is going on, and a lot of this corruption is coming from the Federal Reserve. But I would have to say the lion's share is coming from the Vatican, from the Jesuits. It's evident that the information that you've been sharing with us right now is not something that media would want being divulged to the American public. I would think that if most people knew this was going on, there would be a huge outrage. Yes. Why should all of their tax dollars go to the Vatican? Of course. Wow. And I don't know if you know this. I'm a Christian, okay? And what I find so profound about that statement is that, I don't know if you know this, but in the book of Revelation, chapter 18, it makes mention of the Vatican under a prophetic symbol of a harlot, because a woman in the Bible is a symbol of the church, and a harlot is a corrupt church, if you will. It makes note of the Vatican there as an entity which all the merchants of the world give their goods to her. And what you're saying to us, whether you know it or not, is actually a very secular revelation of something that is theologically spoken of in the Bible. And I mean, it might be a shocker to you, but it's true. Karen Hudes reveló además que las riquezas de la tierra están acumulados en enormes bóvedas llenas de oro en diferentes lugares del mundo, como en Hawái, y que la CIA trabaja para los jesuitas protegiendo esos tesoros del Vaticano. Karen, why doesn't any intelligence agency get neck deep into this thing, like the CIA? They are part of the problem. Now, when you say they're part of the problem, expound on that a little bit. When the CIA was set up, it was set up with a special job to guard the world's gold. There's a lot more gold than people know about 3 or 4 times what people are officially told. Right. And a lot of this gold is on deposit all over the world. There's 170,000 tons in the Bank of Hawaii. That's more than people say is in existence on Earth already. Yeah? Right. And the CIA was set up to guard that gold. There's actually a great deal of gold. There's even more gold than people know about. For example, the amount of gold that's in deposit in the Bank of Hawaii is 170,000 tons. This is more than the World Gold Council says is available for all the gold on Earth. I always thought that the CIA was the problem and the other intelligence agencies. Guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. The money That's is what's about going on. Wow. It wasn't even supposed to be for the United States alone. It was supposed to be for that special purpose, but they lost their way, the CIA. Well, at least why doesn't the CIA at least spank the Jesuits on their hands? What's the situation with that? Because the Jesuits are in charge of the CIA. Wow. You didn't follow up on one of the things I just said, so I'll say it again. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican.
Sucede que la Biblia revela que Dios es el dueño de todo el oro y la plata en Ageo 2, versículo 8, porque Dios lo ha creado. Pero Dios nos dio los metales y todo lo demás para que lo administremos y utilicemos correctamente como buenos administradores de la creación de Dios. Pero la palabra de Dios revela en las profecías que el último rey del norte, de Daniel 11:43, se apoderaría de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas, es decir, de las riquezas del mundo entero. Y es exactamente lo que ha ocurrido y lo que ha sido revelado también ahora gracias a Karen Hudes del Banco Mundial. El Vaticano se apoderó del oro y de la plata del mundo y tiene suficiente para que no haya pobreza ni hambre en la tierra. Pero durante siglos ha ido acumulando con avaricia las riquezas de la tierra, como revelan los cristianos libres por el Cristo del Sermón del Monte de Alemania en su página web, presentando una tremenda investigación amplia acerca del origen de la riqueza de la Iglesia Católica Romana. Voy a poner aquí debajo del video el enlace para que ustedes mismos lo puedan investigar. Es realmente escalofriante enterarse de qué manera el Vaticano pudo atesorar sus enormes fortunas y riquezas y tesoros de oro y plata, piedras preciosas, tierras y bienes inmobiliarios a lo largo de los siglos, llegando a ser el mayor consorcio económico religioso existente, el mayor terrateniente del mundo occidental, el mayor poseedor de inmuebles. Y de esta manera el Vaticano atesoró el más grande tesoro del mundo. Y si usted no se puede imaginar esto, entonces estudie usted mismo las fuentes y la historia. Dejo el enlace al final de este video en el texto para que usted mismo pueda revisar, indagar, estudiar y darse cuenta de las cosas. Ahora podemos entender por qué este sistema podrá finalmente prohibir comprar y vender a los que no se someten a sus imposiciones religiosas del falso día de descanso solar que vendrá, pues controla el sistema financiero y económico global. La pregunta es, ¿por qué estas tremendas revelaciones de Karen Hudes no fueron tomados por los grandes medios de comunicación? Ojo, ella las trajo a luz 9 semanas después de la elección del primer papa jesuita de la historia, Francisco. Y solo salió en pocos medios internacionales de comunicación como RT de Rusia, y luego solo en pequeños medios alternativos. Y 2 semanas después salió la primera revelación de Edward Snowden respecto a la vigilancia masiva y global de la NSA y de la CIA. Y eso sí se hizo grande a nivel mundial. Y se creó yo lo veo como una cortina de humo para distraer a la población con otro tema, que obviamente también es muy importante, pero de un conocimiento que más o menos las personas ya podían sospechar y fue un daño menor para las élites. Pero Karen Hudes misma no lo entiende. Karen, to wrap it up, why do you think that whistleblowers such as yourself, obviously exposing this massive corruption within these financial institutions, are not incurring the full wrath of the state as we see as somewhere like Edward Snowden? That's a very interesting question. I'm very curious as to why the media is now covering Eric Snowden. I'm worried that this is to get people riled up when what they really need to know. Pero nosotros sí lo podemos entender porque ella reveló y dio a conocer y denunció a los jesuitas del Vaticano y sus riquezas, y eso sí tiene una importancia y una trascendencia tremenda en el marco profético y bíblico del tiempo del fin. De esta manera, Roma papal ha cumplido a la perfección
su rol como el anticristo, apoderándose de todo lo que es de Dios de una manera avara. Los líderes religiosos muestran de esta manera una falsa humildad. De paso se ha dicho que los buenos católicos no saben nada de esto, igual como los buenos protestantes de los Estados Unidos no saben que su dinero va a los jesuitas y al Banco del Vaticano. Let me start out by saying that this has absolutely nothing whatsoever to do with the Catholic faith. This has absolutely nothing whatsoever to do with the people of faith that are not aware of this. That's right. The problem is not with the American citizens. They are a wonderful group. Their values are good. It's just that they're not given the tools that they need to have a just society. They're not given the basic information about what is really going on and who's benefiting from the economies that they're being told. They're being told that they have no money. Pues el engaño ocurre en la cúpula, como reveló Karen Hudes. I have to tell you that there are, unfortunately, people who will mock the faith and they will put on the priest's garb just so that they can hide their crimes. These are criminals. These are not Catholics. Wow. And unfortunately, there are many of them at the very top. It's rot at the top. Wow. And that's the way it is, and it's been documented, and I've been working with people who have documented this. It's been going on for a very, very long time. You can read what our founding fathers had to say about the Jesuits. After Lincoln was assassinated, the Jesuits were not allowed certain things, certain privileges in the United States. And that ban on the Jesuits was lifted by Ronald Reagan, unfortunately. Anybody in the government that tries to stand up to them, like JFK, for example, gets assassinated. That's what happened to Lincoln, the predecessor group. And when our founding fathers set up their Constitution, they knew about this group because there's actually a group behind that group. That's called the Jesuits. And you should read your history books to see what our founding fathers thought about the Jesuits. Karen Hudes menciona declaraciones respecto al actuar de los jesuitas. Por ejemplo, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo acerca de ellos que la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Miren lo que dijo Marqués de Lafayette, un héroe revolucionario de la guerra civil. Es mi opinión en cuanto a que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. Y Abraham Lincoln dijo, esta guerra, refiriéndose a la guerra civil de Estados Unidos, nunca habría sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. Nosotros se lo debemos al papado, el hecho que ahora nosotros vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. Y Samuel Morse, el inventor del código Morse, afirmó que los jesuitas son una sociedad secreta como tipo de orden masónico, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosa. Hasta el mismo Adolfo Hitler llegó a decir, aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Asia is a rising monster right now. Do you think China, for example, could steal its financial role for the United States? Or are they also controlled by the same financial elite you're mentioning? Well, I can tell you that the Jesuits have a very strong stranglehold on China as well. Dios enseña en Mateo 6, 19 al 24, que nosotros no debemos acumularnos tesoros en la tierra, porque ahí donde está el tesoro está el corazón, y que ninguno puede servir a dos señores, a Dios o al mamón.
Mamón es una palabra aramea que significa riqueza. En hebreo, matmon, y significa tesoro o dinero. Y en la Edad Media, mamón era aplicado al demonio de la avaricia y de la riqueza y de la injusticia. Quiero terminar diciendo que el apóstol Pedro, conocido en la Iglesia Católica Romana como el primer papa, dijo en Hechos 3, 6 al 9, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Y es así como actuará el pueblo de Dios y el Hijo de Dios en el tiempo del fin antes que venga Jesucristo. Durante la lluvia tardía, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo en poder y majestad, tal como en aquel entonces, en el Pentecostés. Porque nosotros no contaremos con riquezas terrenales, pero lo que sí tenemos es la piedad primitiva del cristianismo original. Y de esta manera, en el fin de la historia humana, vemos cómo todas estas cosas se cumplen ante nuestros ojos. Jesucristo viene pronto, y con él el reino eterno de Dios, el reino celestial, en el cual nosotros como hijos de Dios podemos ir a morar. Viendo toda esta realidad, es tiempo de prepararnos para el retorno de Cristo y los eventos finales que serán muy difíciles. Recomiendo de todo corazón instalarse en el campo, vender las posesiones terrenales y concentrarnos en prepararnos para aquel tiempo cuando no podremos comprar ni vender porque se impondrá la marca de la bestia, la marca de la autoridad de Roma papal, el domingo como día de descanso en contradicción y oposición con el santo sábado del cuarto mandamiento de nuestro Creador de los cielos y de la tierra. Que Dios te bendiga. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la luz que nos has dado a través de la historia y de la palabra de Dios y de las revelaciones actuales, Señor. Te pedimos que tú nos puedas bendecir con ese conocimiento para nuestra salvación y para prepararnos para tu pronta venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.